Hola a todos, mi nombre es Pablo Rodríguez, estudiante de tercer semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Y les voy a hablar un poco acerca del cáncer de hígado y las bases moleculares que rigen al mismo, y concretamente del carcinoma hepatocelular, que representa el 90% de las neoplasias malignas del hígado. Un poco para estar en contexto, el carcinoma hepatocelular es una neoplasia en la cual se realiza una proliferación de las células hepáticas, que son los hepatocitos, en la cual vamos a encontrar unos cordones celulares con células gigantes y multinucleadas, con una proliferación descontrolada que nos puede llevar a algunas complicaciones e incluso a la muerte. Para hablar un poco de esto tenemos que ver la incidencia, que es de 8.3 casos por cada 100.000 habitantes, y el carcinoma hepatocelular nos va a producir el 6.74% de las muertes por cáncer en el caso del sexo masculino y un 7.03% de las muertes por cáncer en el caso del sexo femenino. Para entender un poco de las bases moleculares, tenemos que hablar de la parte genómica, que está a los lados de la balanza, de la parte epigenómica, que es súper importante y forma también la base de toda esta alteración molecular, de lo que es replicación, transcripción, traducción, los procesos que lo regulan, que sería la post-transcripción y la post-traducción, y para luego caer en lo que es la proteómica. Empezamos con la parte genómica. Para poder entender esto, hablamos de que hay protooncogenes, que son aquellos que inducen la proliferación celular y el crecimiento celular, y también hay genes supresores, reguladores y reparadores, que van a contener a esta proliferación celular mediante la regulación, mediante la reparación y la supresión. Entonces, los proteoncogenes son genes normales que inducen este proceso, pero tienen la potencialidad de convertirse en oncogenes cuando son alterados y pueden ser propios o por causas infecciosas. Aquí encontramos oncogenes citoplasmáticos, oncogenes nucleares y oncogenes mitocondriales. Dentro de los oncogenes citoplasmáticos nos encontramos con la beta-catenina, con SIAP1, con YAP, IGF, FGF, que es el factor de crecimiento de fibroblastos. También tenemos a nucleares como la beta-catenina, como YAP, como SNAIL, como TWIST, también como CEMIC, que vamos a ver cómo tiene un papel aquí en la replicación celular. Tenemos oncogenes mitocondriales, que aquí van a actuar como antiapoptóticos. ¿Por qué? Porque debemos controlar esta apoptosis si queremos, como oncogen, la proliferación celular, impidiendo que se realice esta muerte celular programada y así dejando que haya un aumento en el número de células. Y también oncogenes novedosos como es Melstrom, tomado el nombre de un remolino que existe en Noruega, que al principio se descubrió que se encargaba de la diferenciación ventral dorsal anteroposterior, en el caso de las moscas Drosophila melanogaster, donde se había investigado, pero también se encontró que hay una gran cantidad de este oncogen alterado dentro del cáncer, del carcinoma hepatocelular y otros tipos de neoplasias como son el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. Y dentro de la parte de genes supresores, vamos a tener al clásico, que es TP53, que es el supresor por excelencia. Vamos a tener a TEN, la ecaderina, vamos a tener a P73, a P21. En genes reguladores, los que van a regular el ciclo celular y todo este proceso, a EP300, P27, EDF1. Y también vamos a tener a los reparadores, como son MHC2, MSH6, que van a tratar de corregir cualquier tipo de error que se haya realizado en etapas previas. Ahora, hablemos de epigenómica, que es aquello que va a inducir esta alteración de estos genes para reducirlos o amplificarlos. En el caso, serían en el cáncer una amplificación por mutación o alteración de los oncogenes que proliferan y una depresión o silenciamiento en los supresores, reparadores y reguladores que van a frenar la proliferación. Entonces, aquí vamos a hablar en epigenómica de la infección, que es algo medioambiental que puede afectar y promover a un carcinoma hepatocelular. Concretamente, la hepatitis B y la hepatitis C, que son enfermedades de transmisión sexual. También se han encontrado parásitos como el Opistorchis vibernini, el cual se ha encontrado que es un causante del colangiosarcoma, que es una neoplasia de las vías biliares
y que está bastante cercano, obviamente, al tejido hepático, pero no se ha encontrado relación con lo que es el carcinoma hepatocelular, cáncer de hígado. También tenemos tóxicos, obviamente, como el consumo de alcohol, el consumo excesivo de grasas, que nos puede llevar a una cirrosis no alcohólica, o el alcohol, una cirrosis alcohólica. Tenemos también lo que es la exposición a aflatoxinas y la radiación. Comorbilidades como son la diabetes, la hipercolesterolemia, y esto obviamente involucrado al estilo de vida sedentario y también a un estilo de vida dentro de un medio de estrés, que nos puede producir un estrés oxidativo que obviamente va a aumentar estos problemas. El envejecimiento de los hepatocitos, que es súper importante, y dentro de la epigenómica tenemos la hipermetilización de islas como CPG, que producen un silenciamiento en la expresión de los genes, y esto vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la transcripción. Hipometilización global e igualmente la modificación de las histonas, como aquí entra la acetilación, la fosforilación, la metilación, pero concretamente la trimetilación y dimetilación de H3K9, que es una histona, que va a hacer silenciar a TSG, que está muy involucrado con las islas CPG y esta metilización que produce silenciamiento de los genes supresores. Ahora, todo esto nos va a llevar a el proceso de replicación, pero sin antes olvidarnos que en epigenómica también están involucrados los microRNAs, que es la parte no codificante, y los largos no codificantes. En los microRNAs hay unos que están hiperexpresados y otros que están hipoexpresados. En el caso de los hiperexpresados podemos citar a MIR18, a MIR21, a MIR106B, mientras que en los hipoexpresados vamos a tener a MIR1, LED7, MIR26A, MIR34A, entre otros, y largos no codificantes como HOLT, HOTIP, HOTEIR, entre otros. En el caso de la replicación, en el 90% de los carcinomas hepatocelulares hay un proceso en el cual el CMYC induce al gen promotor de la telomerasa, que es TER, el cual va a incrementar la producción de la telomerasa y por ende aumentar la replicación, que por obvias razones nos va a dar mayor proliferación celular. En el caso de la transcripción, aquí van a actuar la metilización de CPG, de los promotores génicos, de las genes promotoras de CPG, que se encuentran en las islas CPG, los cuales van a tener una transcripción de genes consiguientes y nos van a producir un silenciamiento de estos genes supresores, como son el SOX1, HMLH1, que van a actuar dentro de este proceso de transcripción debido a esta hipermetilización anormal y la inactivación potencial de TSG, como hablamos anteriormente en la modificación de histonas. Ahora, en la parte posttranscripcional es donde van a actuar estos microRNAs y lo van a regular, más de 100 microRNAs que están involucrados en este proceso, regulando a la etapa posttranscripcional, pero si obviamente tenemos una alteración como hiperexpresión o hipoexpresión, va a existir también un cambio en ese sentido. Luego, en la parte de la traducción, algo súper importante y puntual, la mutación de guanina a timina, donde se va a cambiar la arginina por la serina en el codón 249 del gen TP53, que era el gen supresor por excelencia, el cual obviamente va a aumentar la adhesión a este gen, a esta proteína que vamos a hablar posteriormente, HBX, el cual es una proteína viral que va a inducir a un cambio en los hepatocitos. Ahora, en la traducción también van a estar involucrados el microRNA, que pueden reprimir la traducción del mRNA. Y en la parte posttraduccional, donde hay una modificación de las proteínas ya producidas, vamos a encontrar una acetilación, una metilación, concretamente, acetilación y metilación de lisina, fosforilación de serina y una ubiquitinación de los residuos de serina. Una vez que tenemos todo este mapa, vamos a hablar de lo que es la parte proteómica, que es como la parte final, una vez que replicamos, hicimos la transcripción, la traducción, posttraducción, llegamos a las proteínas. Aquí vamos a tener proteínas supresoras, reguladoras y reparadoras. Y también
proteínas oncogénicas. Empecemos con las proteínas reparadoras, reguladoras y reparadoras. Aquí vamos a hablar sobre cada uno de estos genes que van a, que en su expresión van a producir estas proteínas. Y empezamos con P53, que es, como hablamos, el supresor por excelencia. ¿Qué hace? Promover la apoptosis. Es un proapoptótico y induce la destrucción celular programada. ¿Cómo? Deteniendo al ciclo celular cuando detecta que hay una alteración. Tenemos a EPTEN, que está aquí, que va a modular la progresión en el ciclo celular. Tenemos a CDH1, aquí está CDH1, que va a mediar la adhesión celular. Tenemos a APC, que va a controlar la frecuencia con la que se realiza el ciclo celular. Eso con la parte de las supresoras. Luego tenemos a las reguladoras, una que va a regular al ciclo general, al ciclo celular en sí, que va a ser P16, P14. Otras que van a regular la transcripción de genes, la diferenciación celular, como lo son EDF1, EP300. Y finalmente las proteínas reparadoras, que en caso de encontrar una falla, se van a encargar de reparar a la misma, como son MSH2 y MSH6, que va a reparar errores en el apareamiento de los cromosomas, y APEX1, que está involucrado en la reparación de la escisión errónea de las bases, es decir, el corte de las bases. Ahora, como proteínas oncogénicas, podemos hablar de las mismas proteínas formadas por los oncogenes, pero caeríamos en lo mismo. Ya sabemos cómo operan estas, ya los explicamos anteriormente, así que vamos a hablar sobre las proteínas oncogénicas virales, producidas obviamente y traídas a este tema de bases moleculares gracias a la hepatitis B y la hepatitis C. Entonces, como principal proteína viral, cuando hablamos en el proceso de la traducción, está HBx, que es una proteína de la hepatitis B que va a actuar sobre la apoptosis, interfiriendo la transcripción, la traducción, alterándolos obviamente, y la estabilidad cromosómica del huésped. También tenemos como otra proteína de la hepatitis B al LHBS, que va a ser un activador transcripcional. Si activo la transcripción, induzco una mayor proliferación celular. Y en el caso de la hepatitis C, vamos a tener a NAS3, que en cambio, de la misma manera, al ser una proteína no estructural del virus, ahora de la hepatitis C, va a actuar como una helicasa. Entonces, obviamente va a haber una mayor proliferación celular al actuar dentro de este proceso. NS5A y NS5B, las cuales igualmente ambas son proteínas no estructurales de la hepatitis C y que en el caso de la tipo B va a actuar como una RNA polimerasa, la cual va obviamente a aumentar esta expresión de lo que sería la polimerasa y obviamente la proliferación celular. Una vez que nosotros tenemos todo este conocimiento de las bases moleculares, nos damos cuenta de la importancia que tienen las mismas, no solo para el diagnóstico de las enfermedades, sino también para una cultura de prevención. ¿Cómo? Basándonos principalmente en la parte epigenómica, disminuyendo el consumo de alcohol, disminuyendo el consumo de grasas, tratando de cuidarnos, de tomar medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades virales como son la hepatitis B, hepatitis C, de transmisión sexual. También modificando nuestro estilo de vida sedentario, estas situaciones de estrés, nuestra exposición a toxinas. Y esto no solo como una política pública, sino también conocer todo este proceso de genómica, epigenómica y replicación y proteómica nos permite incrementar e incentivar la investigación, que es el principal motor para la educación y para el progreso, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Y he allí la importancia de todos estos procesos que nos van a llevar a una sociedad mucho más sana, mucho más educada y principalmente entendida de todos estos procesos que generan un cambio y un problema en nuestra sociedad. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por atender a esta explicación y saludos a todos.
un agradecimiento muy especial hacia la Cátedra de Biología Molecular, hacia la Universidad Central y concretamente hacia la doctora Marisol Amán, profesora de Biología Molecular, la cual incentiva toda esta investigación acerca de estos temas tan importantes para la comunidad educativa y para todos nosotros.